Taller. Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran en este webinar. En esta presentación vamos a tratar eh, el tema de aspectos claves de los fluidos hidrotermales en la génesis de depósitos minerales. Bien, damos inicio a este e-learning program patrocinado por Amigo, el cual busca brindar herramientas de capacitación a los estudiantes y profesionales del sector minero e industria en general. La estructura del webinar inicia con la presentación de la ponencia, aspectos claves de los fluidos hidrotermales en la génesis de depósitos minerales. Este tema va a tener una duración de 45 minutos de pura información importante para ustedes. Entonces, para dar inicio, sin antes mencionar sobre William Mata, RIMAC, profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, Perú, con experiencia en bloqueo geológico, geotécnico y análisis e interpretación de datos geoquímicos en sistemas pórfido SCAR. Asimismo, cuenta con desarrollo complementario en Oreo Control y modelamiento geológico. Ha laborado en el sector de pequeña minería, Compañía Minera Altamina, S.A., y actualmente para JR Projects S.A., donde desarrolla estudios hidrogeoquímicos de calidad de agua. Además, en el aspecto geocientífico vinculado a la geología económica, ha sido becario de congresos latinoamericanos, conferencista en congresos nacionales y ha realizado numerosos cursos cortos. Entonces, eso es todo lo que sabemos del señor William, y con ustedes él mismo para dar inicio a esta charla. Buenas tardes, William. Gracias, Cintia. Buenas tardes. Primeramente, agradecer a la empresa Aminco por la oportunidad para el día de hoy estar con ustedes y brindar este taller. Como título lleva aspectos claves de los fluidos hidrotermales en la génesis de los depósitos minerales. Principalmente el taller o esta charla virtual está relacionada en comprender los depósitos desde el punto de vista de la evolución de los fluidos, ¿correcto? Entonces, para el presente taller vamos a tener un temario, principalmente una introducción breve de lo que es un sistema mineral. Seguidamente veremos tópicos de los fluidos hidrotermales para comprender cuáles son esas características de los fluidos en cuanto a su transporte de metales, cuáles son esas características para precipitar, digamos, esa carga metálica, etc. Y eso nos va a ayudar a comprender el siguiente tópico que está relacionado con el equilibrio termodinámico,
¿correcto? Vamos a entender y comprender algunos términos, algunas definiciones, para entender sobre todo los sistemas que están involucrados con el azufre. Y eso nos va a ayudar a entender sobre todo las implicancias que hay que tomar en cuenta cuando realizamos interpretaciones paragenéticas, ¿correcto? Este es el temario y vamos a entrar en el tema. Dentro de la introducción, es importante considerar que para entender un sistema mineral va a estar regido por una serie de variables, ¿correcto? Esas variables van a controlar las características necesarias para desarrollar un sistema mineral. Por ejemplo, una de las variables importantes es el término de fertilidad. La fertilidad muchos lo relacionan simplemente al hecho de que un sistema es fértil porque tiene una importante mineralización, por ejemplo. Pero el término fertilidad va más allá de algunas definiciones. Por ejemplo, la fertilidad se puede traducir como tiempo. Quiere decir que probablemente en un periodo de tiempo geológico las condiciones fueron favorables para poder generar el desarrollo de algún tipo de sistema mineral, ¿correcto? La fertilidad también se puede traducir como espacio. No todas las litologías, por ejemplo, pueden ser favorables para, o digamos, en contacto con los fluidos hidrotermales, porque va a depender mucho de la reactividad, de la interacción fluido-roca. Entonces, ahí también el tema de fertilidad se puede traducir como espacio. ¿Qué litologías son más favorables para hospedar mineralización? Otro aspecto fundamental, por ejemplo, es el tema de la evolución cortical, ¿correcto? Si bien muchos nos hemos acostumbrado a, por ejemplo, cuando se habla de sistemas tipo pórfido, epitermales, a tratar de eh, catalogarlos o tenerlos presentes en las denominadas franjas metalogenéticas, ¿correcto? Y ahí estamos viendo digamos, una evolución espacial, regional, pero también algo importante que a veces no consideramos es el tema de la evolución cortical. ¿Qué está pasando con ello? Por ejemplo, eso se aplica muy bien, sobre todo acá en el Perú y en el sur sobre todo, donde la evolución cortical a través del tiempo está generando o está propiciando el desarrollo de diferentes tipos de sistemas minerales, como por ejemplo, cuando se tenía una corteza delgada, principalmente depósitos como IOCG fueron formados. Cuando esa corteza fue engrosando, se formaron depósitos tipo pórfido, scar y epitermales, por ejemplo. Entonces, también es un control y es muy importante el tema de cómo evoluciona tu corteza, porque es fundamental y es un patrón más, una variable que va a controlar la formación de un sistema mineral, ¿correcto? El otro aspecto clave está relacionado con la geodinámica, que básicamente hay que entender la evolución paleogeográfica para entender la formación de un grupo de sistemas minerales o algún sistema en específico. Por ejemplo, en el Perú, si uno quiere entender la asociación de sistemas minerales con rocas carbonatadas, por ejemplo, del Jurásico, hay que comprender o hay que visualizar los mapas paleogeográficos en el Jurásico. Cómo se encontraba el Perú, por ejemplo, en, en ese periodo de tiempo geológico. Y con ello vamos a poder entender que, digamos, qué litologías son más favorables para hospedar mineralización. Entonces, todos estos patrones o todas estas variables van a controlar, por ejemplo, el tema de lo que viene a ser la génesis de ese depósito mineral. Pero aún no podemos estar conversando de un depósito como tal o de un yacimiento como tal, porque se necesita una variable más que es el tema de la preservación. Si se juntan estas cuatro variables, entonces recién estaríamos conversando con lo relacionado a lo que viene a ser, que es un depósito mineral. Ahora bien,
pero todas estas variables que hemos mencionado son funciones de algo, son funciones del tiempo, del espacio y sobre todo la escala. La escala es importante porque nos va a ayudar a comprender desde un aspecto local, que es de yacimiento, o hasta un aspecto más regional y, ¿por qué no?, un aspecto o una escala más global. Todo ello me va a ayudar a comprender el sistema mineral en el cual yo esté trabajando, ¿correcto? Y ya tocando el punto que es los fluidos geotermales, dentro de la definición que nosotros vamos a poder entender, digamos, qué son los fluidos geotermales. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que estos fluidos geotermales son soluciones calientes, independientemente de su génesis. El tema de fluidos geotermales es simplemente una solución acuosa caliente, ¿no? Y que va a tener solutos. Estos solutos para nosotros van a estar traducidos como metales que van a ser transportados. Los ligandos, que explicaremos que son los compuestos que se asocian o tienen mucha afinidad con algún metal para poder transportarlo con alta efectividad. ¿Ok? Y a medida que van a cambiar sus condiciones o sus propiedades físico-químicas principalmente, van a permitir precipitar la carga metálica, ¿correcto? Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esos factores? ¿Ok? Lo tocaremos en las siguientes diapositivas. Y algo sumamente importante que hemos venido conversando es el tema del espacio y el tiempo. Es importante comprender esta evolución de los fluidos en espacio y en tiempo, ¿correcto? Entonces, en este diagrama, por ejemplo, lo que ilustra es que necesitamos una fuente de energía, por ejemplo, para desencadenar la migración de estos flujos de fluido, ¿correcto? ¿Y cuáles pueden ser esa fuente de energía? Por ejemplo, cerca a un cuerpo magmático, sabemos que la transmisión por calor puede generar esa circulación de los fluidos, o incluso que esos fluidos provengan de esa fuente magmática, ¿correcto? Incluso quizás algún control estructural también puede favorecer la migración de estos fluidos, ¿correcto? Lo otro que necesitamos es la fuente de los metales, ¿correcto? Y muchas veces los metales para sistemas magmato-hidrotermales provienen de la fuente magmática. También necesitamos los ligandos. Los ligandos, como mencioné, son aquellos compuestos que tienen mucha afinidad con el metal y que facilitan su solubilidad. ¿Para qué? Para poder transportarlo, ¿correcto? Luego necesitan que esa migración sea efectiva, que ese transporte sea efectivo. Y entonces ahí vamos a nosotros comprender el tema de las fracturas, de algunos niveles permeables, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y luego necesitamos una zona de depositación donde va a precipitar toda esta carga metálica. Y ahí va a ser muy importante el tema de la interacción fluido-roca, porque si tenemos una buena interacción fluido-roca, vamos a tener una precipitación mineral importante, porque van a cambiar las variables. Por ejemplo, puede cambiar el pH, puede cambiar la salinidad, etcétera, etcétera. Y ese caso de cambio de la salinidad se puede ver traducido en este ejemplo, que una mezcla de fluidos puede favorecer la precipitación de metales. Ya explicaremos por qué. Pero a veces también puede desprenderse del mismo sistema un poco de fluido y probablemente un poco con una concentración, si bien no importante, pero digamos, pero necesaria. ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Muchas veces esa distribución de esos elementos en cantidades menores o traza nos van a ayudar a comprender para el tema de la exploración, para yo poder vectorizar los sistemas minerales, ¿correcto? Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener una fuente de los fluidos, ¿ok? Vamos a tener una fuente de los metales y eso vamos a necesitar que se desencadene esa circulación, como mencionamos, el tema de la circulación de los fluidos, ¿correcto? Y finalmente vamos a necesitar un lugar, una suite, donde bajo los mecanismos necesarios
y favorables, vamos a nosotros poder generar la precipitación mineral, ¿correcto? Ahora bien, un ejemplo clásico para entender esta evolución de los fluidos, por ejemplo, se menciona para la evolución de los sistemas tipo pórfido, ¿ok? Por ejemplo, en los sistemas tipo pórfido, lo que tenemos es un sistema, ¿correcto? Lo que tenemos es un sistema donde se van a exsolver fluidos magmáticos en una primera instancia y luego se va a dar lo que se conoce como una separación de fases, en una fase salina, una fase más líquida que es denominada brine y una fase más de vapor, ¿correcto? Entonces, una de las preguntas es cómo es que se lleva a cabo esta exsolución de este fluido magmático y luego su separación de fases. Y eso se puede dar por dos mecanismos principalmente. Por ejemplo, un mecanismo puede ser relacionado a lo que viene a ser un ascenso, digamos, rápido de la cámara magmática durante su evolución, y eso va a permitir una caída de la presión y por ende una mejor saturación del componente del fluido, ¿correcto? Porque va a querer escapar del sistema. Y si uno disminuye la presión, va a favorecer a que tengamos mucha exsolución acá y que este fluido se quiera ir, ¿correcto? Pero también podemos tener otro caso. Como mencioné, a este primer caso se le denomina primera ebullición, ¿correcto? Mientras que podemos tener otro caso, que podemos estar en un nivel en específico, pero ¿cómo generamos una saturación de los fluidos? Esa saturación se puede dar, por ejemplo, cuando empiezan a cristalizar minerales anhidros. Cuando empiezan a cristalizar minerales anhidros, recordar que estos minerales no tienen agua dentro de su estructura y por ende el agua aparentemente incrementa, digamos, su concentración, porque se están consumiendo de otros elementos para formar estos minerales anhidros, pero el agua, como todavía no entra a una red cristalina, entonces aparentemente está aumentando su concentración. Y este mecanismo se conoce, por ejemplo, como la segunda ebullición, ¿correcto? Entonces, la primera ebullición se va a dar por un tema de descompresión, mientras que la segunda ebullición se va a dar por una rápida cristalización y sobre todo una cristalización importante de minerales anhidros, ¿correcto? Y cuando ya se alcance que la presión de este fluido sobrepase la presión suprayacente a él, lo que va a generar es una liberación de estos fluidos inicialmente magmáticos, ¿correcto? Y luego, cuando alcanzan las condiciones apropiadas, se van a separar en dos fases, una fase salina y una fase vapor, ¿correcto? ¿Y qué implicancias trae ello para entender los sistemas, por ejemplo, tipo pórfido? Como hemos venido conversando, durante esta evolución magmática va a existir una saturación de este fluido y algo importante que se debe dar para yo poder generar un transporte efectivo de metales, de los ligandos, está relacionado a que no se deben formar, durante esta evolución magmática, no se deben generar sulfuros tempranos, porque si se empiezan a formar sulfuros tempranos, esos sulfuros se van a quedar. Entonces, el fluido se va a ver empobrecido en metales y en azufre, y por ende, no va a poder acarrear o transportar una gran cantidad de metales. Entonces, va a ser importante que primero se sature antes que se formen los sulfuros magmáticos tempranos. ¿Y eso cómo se evidencia acá en el diagrama? Que a medida que estamos diferenciando el magmatismo, por ejemplo, estamos evidenciando un aumento de estos metales como cobre-oro dentro del sistema para el fluido, cuando se libere, pueda transportarlos con una mejor efectividad. ¿Y ello qué va a controlar?
un transporte efectivo de los metales en el fluido. Y eso va a ser una variable importante para yo poder comprender el tema del desarrollo de un sistema mineral. Pero ojo, esto es solo una variable, ¿correcto? Que este fluido transporte las cantidades importantes tanto de metales como de sus ligandos, es solo una variable que, por ejemplo, puede ser el tema de fertilidad, ¿correcto? Es fértil transportando estos metales y los ligandos, pero hay que también considerar otros parámetros como que si la roca es la más apropiada, si se han dado los cambios físico-químicos necesarios para precipitar toda esta carga metálica, ¿correcto? Entonces, es importante considerar ello. Entonces, hemos venido conversando de los ligandos, ¿correcto? Y la gran pregunta, ¿quiénes son esos ligandos? ¿Ok? ¿Qué afinidad tienen o con qué mineral son más afines y con qué mineral, y con qué elementos, perdón, son afines y con qué elementos no son muy afines? ¿Correcto? Entonces, para entender este aspecto, es importante considerar todos los aspectos de afinidad geoquímica y principalmente vamos a tener dos ligandos importantes dentro de los sistemas magmato-hidrotermales, como por ejemplo son el ligando bisulfurado y el ligando clorurado. Principalmente el oro a bajas temperaturas, principalmente el oro tiene mucha afinidad por un compuesto bisulfurado, ¿correcto? Mientras que a altas temperaturas el oro principalmente quiere estar de forma clorurada. Pero algo más, que los metales base, como por ejemplo cobre sin plomo, por ejemplo, esos metales tienen mucha afinidad por ese complejo clorurado, ¿correcto? Entonces, el único que es un poco caótico de comprender es el oro, porque va a depender de las condiciones para que para querer transportarse como un ligando bisulfurado o con un ligando clorurado, ¿correcto? Pero, digamos, pero una de las premisas que hay que considerar para todo ello es, pero ¿por qué necesita de un ligando? El tema es que los metales, por ejemplo, tienen una baja solubilidad en el agua, por ejemplo. Entonces, si tienen una baja solubilidad, no podemos nosotros estar conversando de los fluidos hidrotermales que transportan esos metales y los ligandos. Es allí, por ejemplo, que esos metales necesitan de un compuesto, ya sea clorurado o bisulfurado, y ese complejo que se forma ya es o ya tiene una alta solubilidad en el fluido hidrotermal. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple un ligando? Es el tema de aumentar la solubilidad de los metales para un transporte efectivo. ¿Ok? Entonces, es muy importante comprender, por ejemplo, en qué sistema yo me encuentro, en qué sistema mineral yo me encuentro, para poder entender qué ligandos han sido los más propicios o los más efectivos para transportar metales, ¿correcto? Por ejemplo, en estos diagramas lo que se ilustra es el tema de la importancia de esos ligandos para el transporte de los metales. Por ejemplo, acá tenemos dos campos dominados, por ejemplo, el campo A, que es un campo dominado por ese complejo clorurado y que guarda mucha relación con los depósitos tipo pórfidos de cobre-oro, por ejemplo. Como les había manifestado, en los sistemas tipo pórfido, el cobre se quiere transportar como un complejo clorurado. Y en los sistemas de pórfido de cobre-oro, por ejemplo, ese oro a altas temperaturas se quiere transportar como un complejo también clorurado. En epitermales, por ejemplo, que es el campo B, que está dominado, por ejemplo, por los complejos sulfurados o los complejos bisulfurados, tenemos, por ejemplo, a los epitermales, ¿ok? Y los epitermales principalmente están controlados por un transporte de esos metales por esos complejos bisulfurados. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque también dentro del contexto epitermal, por ejemplo, en los epitermales de alta sulfuración, también se puede transportar metales bajo la forma clorurada, ¿correcto? Y eso
está relacionado a que la acidez muchas veces controla que todavía el complejo clorurado sea muy efectivo para transportar esos metales, ¿correcto? Entonces la acidez a veces también juega un papel importante para controlar el comportamiento de estos ligandos. Acá en la imagen de la derecha lo que se ilustra justamente es que a medida que está aumentando este complejo clorurado, también está aumentando la solubilidad de este metal, por ejemplo, zinc. Entonces, ¿qué me está diciendo ello? Me está diciendo, por ejemplo, que cuando uno aumenta lo que viene a ser el ligando, también favorece una alta solubilidad de ese metal, lo que me está diciendo que está favoreciendo el transporte. Y eso es lo que hemos venido conversando, que los ligandos cumplen la función de transportar de manera efectiva a esos metales, ¿correcto? Y otra gran pregunta, por ejemplo, entendiendo este aspecto de los fluidos hidrotermales es, ¿cómo es que se manifiesta la interacción fluido-roca? Por ejemplo, hablando el caso específico, por ejemplo, de sistemas tipo pórfido o quizás tipo pórfido-escar, que es muy común acá en el Perú, eh, ¿cómo yo reconocer en una muestra de mano cómo ha sido la interacción fluido-roca, por ejemplo? Pero muy interesante. Pero para ello hay que también considerar que hay algunas variables que van a controlar ello. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a controlar, digamos, esa arquitectura de las venillas, la morfología de las venillas? Uno de ellos puede ser la gradiente del flujo hidrotermal. ¿Cuánto fluido está circulando por esa zona? ¿Correcto? Otra variable importante puede ser cuánto ha durado la interacción fluido-roca. Y otro papel importante, otro parámetro importante, es el tema qué tan reactivo es la roca caja frente a ese fluido en el cual están en interacción. Entonces, todos estos señores van a tener implicancias, sobre todo, en la extensión del frente de alteración. A veces nos ponemos a pensar por qué en algunas venidas tenemos un halo muy pronunciado, en otras zonas solo un halo restringido, y eso está relacionado principalmente por la reactividad de la roca, que va a estar en relación con las características de este fluido. También va a tener implicancias en la composición resultante de este halo, ¿correcto? Y la composición va a estar involucrado por la interacción de fluido versus la composición también de la roca caja. Otra cosa, el tema de la precipitación y espesor mineral en las venillas. Para ello también lo que lo controla es cuánto flujo hidrotermal ha circulado, ¿correcto? Va a ser muy importante ello. Y las características también de cambios físico-químicos para precipitar cierta mineralogía. Entonces, podemos citar dos casos. De acá se puede percibir en el primer caso una venilla relativamente más gruesa, pero con un halo de alteración no muy relevante, mientras que en el segundo caso tenemos una venilla relativamente delgada, pero con un halo de alteración muy grande. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a veces tenemos ciertas características? Entonces, en el primer caso probablemente esté relacionado a un alto flujo hidrotermal, por eso tenemos un espesor mayor de esta venilla. Eh, Ahora, como el halo es relativamente corto, no muy extenso, entonces probablemente estamos hablando de una baja reactividad con la roca caja. Para el segundo caso, lo contrario, por ejemplo. Acá lo que se muestra es que este flujo hidrotermal ha sido muy bajo por la extensión de la venilla, pero la reactividad ha sido, digamos, muy efectiva o muy pronunciada. Pero hay que recordar, por ejemplo, que esta interacción también es una función de algo, que nunca hay que olvidarnos de ello, que es una función del tiempo. ¿Cuánto básicamente ha durado la interacción fluido-roca? ¿Correcto? Y por ejemplo, acá hay una fotografía también un poco interesante en estos sistemas tipo pórfido, por ejemplo, y ahí vienen esas implicancias para interpretar estas muestras. Uno a veces lo que trata con una serie de las venillas es
catalogarlas en un orden cronológico, pero a veces descuidamos un poco para observar bien las venillas, su composición, y entender cómo ha sido la interacción fluido-roca. Por ejemplo, solo para citar un ejemplo, esta venilla que se encuentra en este lado manifiesta un halo de alteración importante. ¿Eso qué nos está manifestando? Que durante la interacción fluido-roca, la roca ha sido reactiva con ese fluido, por ejemplo, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, también tenemos una avenida principalmente de sílice, o sea, que lo que se observa es que principalmente no tiene un halo de alteración. Entonces, lo que probablemente me está diciendo es que las características de este fluido eh, no ha sido muy reactivo con la roca caja. Ahora, también hay que comprender el tema del tiempo. Quizás la interacción fluido-roca fue muy rápido y por ende no generó ese halo desarrollado. Entonces, todas esas características son importantes para yo poder entender esta arquitectura de las venillas, por ejemplo, en los sistemas tipo pórfido, ¿correcto? Pero ahora, otro aspecto también importante es el tema que está relacionado con esos ligandos que hemos venido conversando. ¿Cómo es que se transportan estos metales? ¿Cuáles son esos factores físico-químicos que deben cambiar para yo poder propiciar la precipitación mineral, por ejemplo? Y solo voy a citar a estos elementos que es donde se tiene mucha información para poder entender cómo es esa evolución desde el transporte hasta la precipitación. Por ejemplo, eh, había mencionado que cobre, zinc, plomo y también plata principalmente se quieren transportar bajo complejos clorurados. Mientras que el oro es un poco caótico porque el oro, como mencioné, a condiciones de temperaturas un poco altas, el oro se transporta como un complejo clorurado, pero muchas veces a bajas temperaturas se transporta como un complejo bisulfurado. Entonces, el oro tiene ese comportamiento un poco caótico para el transporte de metales. Entonces, pero ¿cuáles son esos parámetros que van a controlar, digámoslo así, eh, el transporte y la precipitación de los metales? Por ejemplo, la temperatura, el pH, la salinidad, fugacidad de oxígeno y el contenido de H2S de ese fluido van a ser importantes porque van a controlar el tema de la precipitación mineral, ¿correcto? Pero algo que también es importante mencionar, y sobre todo para el oro, es que hay una variable más que hay que considerar. El tema de lo que viene a ser, por ejemplo, el tema del tipo de ligando. Como mencioné, esto principalmente puede funcionar muy bien para el oro, porque, por ejemplo, uno puede disminuir temperatura cuando estoy transportando el oro, lo estoy transportando complejo clorurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando disminuyo la temperatura? ¿Precipitará o será más soluble para transportarlo? O vayamos al otro caso. ¿Qué pasa si el oro ahora se transporta como bisulfurado? ¿Qué pasa con la temperatura? Entonces, ahí viene el inconveniente con el oro. Por eso es muy importante entender también bajo qué tipo de ligando estamos trabajando o comprendiendo para yo poder establecer cómo es que van a cambiar estos parámetros para generar, sea la solubilidad, que para nosotros es traducido como el transporte, o en su defecto el tema de la precipitación, que va a ser lo opuesto, ¿correcto? Y para ello vamos a poder citar algunos diagramas importantes, interesantes, que nos permiten a comprender estos sistemas. Por ejemplo, acá lo que se muestra son diagramas termodinámicos involucrados con la solubilidad, ¿ok? Y la precipitación de los metales. En el eje Y, por ejemplo, vamos a tener el tema de la solubilidad de esos metales, ¿correcto? Vamos a tener que cuanto mayor sea la solubilidad, vamos a tener un mejor transporte. Y cuanto menor sea la solubilidad, nosotros vamos a relacionarlo con la precipitación, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, con la temperatura, nosotros observamos que
las curvas disminuyen, por ejemplo, ya sea cobre, para el zinc, para el fierro, disminuyen a medida que disminuye la temperatura. ¿Qué me está manifestando ello? Que a medida que el sistema se va enfriando, esa caída de la temperatura es un mecanismo eficiente para precipitar sulfuros, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora bien, también en el tema de lo que viene a ser la salinidad. La salinidad también es importante. ¿Qué nos está manifestando, por ejemplo, para cobre, zinc, plomo y fierro? Que a medida que uno disminuye la salinidad, está favoreciendo la precipitación de los metales. ¿Y eso cómo se ve relacionado en los sistemas o cómo se puede observar? Por ejemplo, acá tenemos una reacción química donde está involucrado el Me significa metal. Ese metal puede ser cobre, puede ser zinc, puede ser incluso oro, etc. ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, para cobre sin plomo? Lo que nos está manifestando es que ese metal de cloruro necesita quitar o, digamos, desestabilizar este compuesto para quitar el cloro y que este metal se relacione con el H2S y pueda desencadenar la formación de un sulfuro de metal, pirita, calcopirita, etc. Entonces, si yo necesito, digamos, quitar este cloruro, en los diagramas se va a ver manifestado por un decrecimiento, que a medida que decrece el contenido de cloruro, va a favorecer la precipitación de los metales. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa con el oro? Ya, el oro, por ejemplo, principalmente tiene una tendencia casi lineal, o perdón, casi horizontal, donde lo que está diciendo, por ejemplo, es que el oro no quiere, no lo afecta cambios en salinidad. ¿Por qué motivo? Porque como había manifestado, principalmente el oro se quiere transportar como un complejo bisulfuro, ¿correcto? En el tema del pH lo ahondaremos en la siguiente diapositiva, pero por ejemplo, el contenido en H2S también es importante. ¿Por qué motivo? Porque estamos observando que nosotros necesitamos incrementar el H2S. ¿Para qué? Para favorecer la precipitación de los metales. Y eso también se ve involucrado en esta reacción, que yo necesito incrementar este compuesto para favorecer esta reacción hacia la derecha y poder formar los sulfuros de metal. Entonces el contenido de H2S también es importante para la precipitación mineral, ¿ok? Pero para el oro es un poco, tiene una variabilidad opuesta. ¿Y eso a qué obedece? Principalmente a que el oro se transportaba como complejo bisulfurado y para precipitar ese oro, este oro, necesitamos eliminar o desestabilizar este complejo bisulfurado para soltar o liberar el oro, porque el oro va a precipitar de forma nativa. Es por ende que yo necesito, digamos, disminuir el H2S para favorecer la precipitación del oro. Y eso es lo que está evidenciado con esta gráfica, que necesito disminuir el H2S para favorecer la precipitación del oro, ¿correcto? Y todo esto ya se conoce y está muy bien entendido, por ejemplo, para los sistemas tipo pórfido, y el soneamiento clásico está, digamos, eh, relacionado justamente a estos parámetros termodinámicos, ¿correcto? Pero como mencioné, podemos hablar un poco acerca del pH, que a veces está relacionado en algunos sistemas en específico, y que, por ejemplo, necesitamos hacer al fluido para precipitar cobre sin plomo y plata, por ejemplo. Lo que estamos involucrando o estamos observando es que necesitamos incrementar el pH para favorecer la precipitación de los metales base, por ejemplo. ¿Y eso a qué está relacionado? ¿Ok? Ahí estamos viendo justamente ese proceso. Básicamente porque
los fluidos en sistemas magmatohidrotermales, en sistemas pórfido, incluso en los SCAR, cuando evolucionan son ácidos y oxidados. Entonces, si son ácidos, necesito yo descender esa acidez para favorecer la precipitación de los metales. Y eso es muy común en los sistemas tipo pórfido. Por ejemplo, estos fluidos ácidos cuando interactúan con las rocas, que también son, digamos, son rocas ígneas, muchas veces disminuye el, digamos, disminuye la acidez, ¿correcto? Ahora, pero también eso es muy común en los sistemas tipo SCAR, por ejemplo. En los SCAR también tenemos estos fluidos ácidos y que a medida que interactúan con las rocas carbonatadas, el pH va aumentando. Quiere decir que el sistema se va neutralizando. Es por ende que estos cambios en el pH hacia un sistema cada vez de menor acidez es efectivo para poder precipitar estos metales, ¿correcto? El oro es un poco caótico, pero sin embargo, el oro, este complejo, por ejemplo, para el oro, siempre una gran pregunta para el oro es en qué ligando se transporta o bajo qué ligando está este diagrama. Y por ejemplo, podemos citar este gráfico, que es el mismo que se encuentra en esta imagen. ¿Y qué observamos? Que altas temperaturas, por ejemplo, a 400 grados, por ejemplo, para los sistemas tipo pórfidos, el oro se va a querer transportar principalmente como complejo clorurado. Y para poder precipitarlo, necesito, digamos, aumentar el pH. ¿Para qué? Para favorecer la precipitación de oro en sistemas tipo pórfido, por ejemplo. Entonces, el pH es un factor o digamos es un parámetro clave también para entender la precipitación de los metales en estos sistemas magmático y geotermales, como pórfidos, como SCAR, ¿correcto? Y en base a todo lo que hemos podido conversar, se pudo generar un cuadro muy simpático, que es básicamente es parte de un taller de algunos días, donde ahondamos cada parámetro por separado, para poder entender qué parámetros controlan la precipitación metálica. Y acá hemos separado, por ejemplo, el complejo clorurado, para estos metales base principalmente, y también para el oro, que quiere transportarse como complejo clorurado o bisulfurado, ¿correcto? ¿Y cuáles son esos cambios que favorecen la precipitación minerales? Se pueden visualizar en este cuadro, ¿correcto? Ya es, digamos, de manera simplificada, ¿ok? Entonces, vamos a ver nosotros que muchos cambios, tanto en temperatura, salinidad, pH o H2S de el fluido, vamos a nosotros poder comprender el tema de la precipitación mineral, ¿correcto? Y otro aspecto fundamental que a veces está muy relacionado a ello para más adelante entender el tema de las secuencias paragenéticas es, por ejemplo, algunos términos. Por ejemplo, fugacidad de azufre, estado de sulfuración, sulfuración, contenido de azufre de los ensambles de sulfuros, reacción de sulfuros. Si bien suena como un trabalenguas, pero son algunos términos que se utilizan mucho para entender estos sistemas donde están involucrados el azufre. Por ejemplo, donde están los sulfuros, las sulfosales, etcétera. Y la gran pregunta siempre que nos hacemos si estos términos son semejantes, y la gran respuesta es que no, no son equivalentes. Cada uno tiene su definición y cada uno nos manifiesta a algún aspecto del sistema. Por ejemplo, acá lo que se muestra es, por ejemplo, este diagrama donde estamos observando estos términos de estados de sulfuración, ¿correcto? Estamos observando acá lo que es la fugacidad de azufre, y en primera instancia ya podemos entrar en un detalle, que fugacidad de azufre no es lo mismo que estados de sulfuración. Sin embargo, cuando uno a veces está tratando de entender, muchas veces lo toma como sinónimos, pero no son lo mismo, porque fugacidad de azufre, o perdón, estado de sulfuración depende de dos parámetros, de la fugacidad de azufre y de la temperatura. Es por ende que fugacidad de azufre no puede ser lo mismo que estados de sulfuración, ¿correcto? O no van de la mano. No quiere decir que un aumento de estado de sulfuración está relacionado con un aumento de la fugacidad de azufre, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con ello. Por ejemplo, en ese trayecto
que estamos evidenciando un aumento del estado de sulfuración, pero estamos viendo relativamente una caída de la fugacidad de azufre, ¿correcto? Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, según la trayectoria estamos observando esto. Por ende, son dos parámetros totalmente diferentes, el estado de sulfuración de la fugacidad de azufre. Entonces, el estado de sulfuración principalmente está relacionado a esa fase mineral, ¿ya? Conjuntos minerales, o incluso para el fluido, que depende de la temperatura y de la fugacidad de azufre, ¿ok? Pero que el estado de sulfuración, ¿por qué está controlado? Por estas líneas de color negro y azul, que principalmente son denominadas las reacciones de sulfuración, ¿ok? Para pasar de lo que es, por ejemplo, de hierro a pirrotina, existe una reacción de sulfuración. Para pasar, por ejemplo, de pirrotita a pirita, hay un cambio o hay una reacción de sulfuración. Y que tampoco es lo mismo con, o que tampoco es equivalente a decir que está incrementando el contenido de azufre. De eso tocaremos en la siguiente diapositiva. Pero entonces, ¿la fugacidad de azufre qué es? Simplemente es una propiedad del sistema, ¿correcto? Es una propiedad del sistema importante para nosotros poder, o está involucrado luego para determinarnos, tanto con la temperatura, los estados de sulfuración. Y esto es muy aplicado para sistemas tipo pórfido, para epitermales, sobre todo para epitermales, pero incluso para sistemas como SCAR, se pueden utilizar estos diagramas para poder entender cómo está evolucionando el sistema, ¿correcto? Ok. Entonces, veamos otras definiciones. Por ejemplo, acá lo que se menciona es el estado de sulfuración es lo mismo que el contenido de azufre. Y eso a veces también he visto que cometen ese error de tomarlos como sinónimos. Y no es así. No quiere decir que un estado de sulfuración mayor tenga más azufre, ¿correcto? Ese es un error, porque, por ejemplo, acá lo que se tiene, por ejemplo, la pirita, que viene a ser la cobalina, la pirita se encuentra a partir de esta línea hacia estas zonas. Y la cobalina se encuentra solo en estas zonas. Entonces, ¿qué estamos observando? Que la pirita tiene mayor contenido o mayor porcentaje en peso de azufre que la cobalina. Y entonces, si uno diría que el estado de sulfuración es un sinónimo de contenido de azufre, ¿por qué la cobalina, que tiene menos azufre, se encuentra en un estado de sulfuración más alto? Entonces, ahí estaríamos entrando en algunas contradicciones, pero es porque no estamos entendiendo los significados de estos dos términos, ¿correcto? Para entender ello, como mencioné, el estado de sulfuración en realidad muchas veces no me define un mineral, sino un conjunto de minerales, ¿correcto? Y eso va a ser importante para yo entender. Como voy a repetir nuevamente, acá sabemos que la pirita tiene mayor contenido de azufre que la cobalina. Estamos viendo que en los campos la cobalina, incluso teniendo menor cantidad de azufre, solo es estable en condiciones de un estado de sulfuración mayor. Por ende, el estado de sulfuración no es equivalente al contenido de azufre de los minerales involucrados, ¿correcto? Entonces son dos definiciones totalmente diferentes. En conclusión, el estado de sulfuración no es una función del contenido de azufre de los minerales, ¿correcto? Eso es muy importante. ¿Y para qué hemos entrado en detalles con esa parte? Es fundamental, por ejemplo, y esta es la parte de las aplicaciones que puede entender si uno entiende bien estos cambios de los estados de sulfuración, de las reacciones de sulfuración, etc. Acá lo que se muestra es un diagrama simplificado donde tenemos diferentes estados de sulfuración y que van a estar controlados también por el sistema. Y eso es también sumamente importante, entender el sistema. Si yo conozco todos los minerales que tienen azufre en mi sistema, yo puedo conocer de manera muy rápida cuál es el sistema. Si solamente es fierro con azufre, si solamente es arsénico con azufre, o fierro arsénico con azufre, etc. ¿Y cuáles son las aplicaciones, por ejemplo? Este es un epitermal
en Alemania, por ejemplo, donde se ve, por ejemplo, el paso de arsénico nativo que está favoreciendo la formación de rejalgar. ¿Y qué podemos observar ello? Según la evolución que se manifiesta en este sistema, por ejemplo, y esto se menciona dentro de este artículo, por ejemplo, es que el arsénico que estaba formado se ha desestabilizado por cambios de los estados de sulfuración, y esta curva que se encuentra acá está relacionada tanto al arsénico como el azufre en forma líquida, ¿sí? Digamos dentro del fluido, por ejemplo. Entonces pasa ese azufre y ese arsénico, digamos, se libera de lo que viene a ser el arsénico nativo, y con el contenido también importante de azufre pueden llegar a formar rejalgar. Y es así como se evidencia en esta fotografía, ¿correcto? Entonces, muy importante comprender estos aspectos. Uno a veces se pregunta, pero ¿cómo pasó de arsénico nativo a rejalgar? Porque han existido algunos cambios en el estado de sulfuración. ¿Y eso porque está controlado? Por la fugacidad de azufre y por la temperatura. Y finalmente, otro aspecto fundamental, por ejemplo, para los que realizan secuencias paragenéticas, es importante tener presente, digamos, toda esta evolución digamos, termodinámica o este equilibrio. Por ejemplo, en equilibrio termodinámico no podemos tener rejalgar con azufre nativo. Quiere decir que en una muestra en equilibrio termodinámico no podría tener rejalgar con azufre nativo. ¿Por qué motivo? Porque estos dos señores, al no estar en equilibrio, van a querer reaccionar para formar oro-pimente. ¿Ok? Pero una gran pregunta es que a veces uno dice, ¿en una muestra puede encontrar azufre nativo, rejalgar y oro-pimente? Sí, pero los tres no están en equilibrio. Quiere decir que, por ejemplo, que si está rejalgar con azufre nativo, mínimo estamos hablando de dos eventos, digamos, iotermales, porque como mencioné, en equilibrio termodinámico, rejalgar con azufre nativo no podrían estar en equilibrio, ¿correcto? Y es así como les va a facilitar a ustedes, o esto le da el plus para yo poder interpretar las secuencias paragenéticas, ¿correcto? Entonces, espero que el taller haya sido provechoso, interesante para ustedes. Digamos que es una nueva visión para tratar de entender los sistemas minerales en base ahora a lo que es los fluidos hidrotermales, ¿correcto? Sin más que decir, por ejemplo, les presento este resumen que también está publicado en lo que viene a ser LinkedIn para que ustedes lo puedan revisar, de esas características, de las definiciones, de los contenidos de azufre, de la fugacidad de azufre, etcétera, y que es que creo que mucho más fácil entendible con este diagrama resumen, ¿correcto? Entonces, con esto me despido, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, yo presto a poder responderlos si está en mis alcances, ¿correcto? Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, estamos esperando a si hay alguna pregunta dentro del tema tratado, una inquietud que alguno de ustedes pueda expresar. Nosotros estamos prestos para responder. Cintia, hay una pregunta en el chat. Así es, exacto. Pregunta. Muchas gracias por la... Ah, bueno. Ok, listo. ¿Se puede tener azufre nativo en sistemas pórfidos?
Mira, Pregunta el señor ujú, Ben, no, ujú, Esteban, no, ujú. pregunta para ti, William. A ver, mira, principalmente según los diagramas que he mostrado de los estados de sulfuración, los pórfidos principalmente no alcanzan estados de sulfuración alta, digamos. Entonces, principalmente yo lo que he podido observar es que no hay azufre nativo en los sistemas tipo pórfido. Principalmente los pórfidos en general evolucionan de sistemas de estados de sulfuración intermedio, principalmente, ligeramente alto, pero luego se mantienen en el campo de un estado de sulfuración intermedio, principalmente. Entonces, probablemente no podría encontrar azufre nativo como tal. Quizás otro evento, digamos, de mucha sulfuración o de un estado de sulfuración mucho mayor, probablemente, pero particularmente no he visto. Muy bien. Bien, otra pregunta para ti, William. ¿Alguna... Ok, ok. Dice, bien, que necesita saber sobre profundizar el tema, alguna referencia bibliográfica. Ya, sí, existe mucha bibliografía. A ver, relativamente para entender esta parte es el tema de geoquímica y geotermal. Si me escriben al correo, yo les puedo suministrar una base de datos que tengo una serie de artículos y algunos libros relacionados a lo que es geoquímica y geotermal. Pero para citar algunos, por ejemplo, pueden revisar trabajos del señor Kalin Kuzmanov del año 2012-2014, trabajos del señor Gleb Porovsky, creo que se pronuncia, también 2012-2014, del señor Fonboté, por ejemplo, 2017, que tiene un artículo simpático, muy didáctico sobre todo. También diagramas, por ejemplo, del doctor Máximo Cheradia, por ejemplo. Entonces son artículos que nos permiten conocer un poco más acerca de la geoquímica y geotermal. ¿Ok? Entonces podrían ser buenas lecturas, pero como menciono, si me escriben al correo, yo les puedo facilitar algunos papers que tenga a la mano. ¿Correcto? Muy bien. Una aclaración de Esteban. Él quiere saber qué puede indicar si tiene una misma zona calcopírita y enárgita. Esteban. Ya, ok. Lo primero que yo debo entender es que estos dos minerales están en equilibrio termodinámico. Eso sería una gran pregunta. Entonces, si eh, yo establezco que estos minerales están en equilibrio termodinámico, podría interpretar que el sistema probablemente ha sido de un estado de sulfuración alta, porque digamos que la calcopirita en realidad tiene un amplio espectro de estados de sulfuración, mientras que la enargita es más restringido a estados más altos. Pero, por ejemplo, lo que pasa en Chile, y esto es que a veces hay una sobreimposición epitermal muchas veces que corta el sistema con mucha enargita, ¿correcto? Entonces, muchas veces se habla de que el sistema ha sido, o esta etapa posterior fue una etapa con un estado de sulfuración mucho mayor, ¿correcto? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Si están en equilibrio termodinámico, eso es lo primero. Pero si no lo están, entonces es de otro evento con un estado de sulfuración mucho mayor. Y la calcopirita, perdón, no me define mucho un estado de sulfuración porque su espectro es muy amplio. Espero haber respondido a la pregunta de Esteban. Muy bien, para esta y otras informaciones, poder ampliarlas, ahí el señor William les dejó su correo para que entonces tengan cualquier inquietud y puedan contactarle y ampliar. Entonces, los que llegaron medio tardecito, les exhorto a que estén atentos a nuestras redes sociales, específicamente Instagram, donde
A diario subimos contenido importante y también recordatorios frecuentes sobre nuestros talleres. Asimismo, en vista de que ya hemos culminado nuestra charla, agradecemos al señor William, claro, por su disposición y a todos ustedes, nuestros participantes, por su interés. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, al Minco, así como también a participar en el cronograma de webinar para la próxima semana e inscribirse a tiempo para que puedan seguir siendo parte de nuestro e-learning program. Es importante señalar que todas las ponencias nuestras serán compartidas en nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso. Recuerden compartir, por favor, toda la programación y déjenos sus comentarios en las redes. Que pasen muy buena tarde. Gracias.